Hacemos con nuestra entrevista acostumbrada de todas las mañanas, en realidad de todas nuestras ediciones. Se encuentra acá con nosotros la delegada presidencial Daniela Dresner. Desde ya agradecerle su visita. Sabemos que tiene una tarea, más bien una agenda bastante apretada. De aquí se va a la provincia de Arauco. Buenos días, delegada. Buenos días, Williams. Muchas gracias por tenerme acá y tener un ratito para poder conversar con ustedes y con la gente que nos está viendo. Delegada, a ver, el tema primordial es el tema de la reforma anunciada por el presidente Boric en cadena nacional, que ha recibido una serie de cuestionamientos. Partamos por eso. Las propias AFP en este sentido han remarcado que dejar todo esto en manos de entes públicos quizás no sea lo mejor. Bueno, hay varias cosas que decir respecto de eso. Lo primero que quiero decir, y para que aquí no quede ninguna duda, sobre todo por algunas ideas que se han levantado, es que las propiedades de las pensiones individuales, ¿cierto? La pensión individual, la cotización individual, va a seguir siendo individual. Y cada persona va a seguir teniendo su cotización de manera individual. Esta pensión va a ser heredable y va a ser no expropiable. Entonces quiero como dejar súper claro eso. También esta reforma tiene otra gracia, que es que desde el momento mismo en que se apruebe, las personas que son personas, incluso las que ya están pensionadas, van a ver un aumento en sus propias pensiones. Hablemos de una persona que está pensionada en este momento con una pensión de 268.000 pesos. Al momento que esta reforma se apruebe, va a tener una pensión de 392.000 pesos. Eso es un aumento de un 46%, ¿ya? Y eso está basado en esta idea, que es la idea, desde luego, de ¿cierto? La pensión garantizada universal, que aumenta, pero también del seguro social. Decir que aquí vamos a tener también entidades privadas que van a poder administrar las inversiones de las pensiones. ¿Ya? La persona además va a tener la capacidad de elegir entre una entidad privada que administre la inversión, solo la inversión de sus pensiones, y una entidad pública que lo administre. Y esto además nos va a generar la posibilidad de poder regular cuáles son las comisiones que se le cobran a las personas, porque vas a tener competencia entre instituciones privadas y además una institución pública que va a poder invertir el dinero, igual como hacen las FP hoy día, ¿cierto? Invertir el dinero para poder tener mayor ganancia. La entidad administradora, que es la entidad que va a administrar las pensiones de todas las personas, va a ser una entidad pública y también autónoma. Esto es como esta idea que teníamos antes del IPS, ¿cierto?, que administraba las pensiones de todas las personas, pero esto es justamente que se le pague a cada una de las personas, que administre la entrada de las personas al mercado laboral, ¿cierto?, y que vea el tema de las cotizaciones de las personas. Ya la inversión, que es esto de que tomen el fondo de la persona y lo inviertan en los mercados, ¿cierto?, para tener más ganancias, eso va a poder ser o privado o público según la elección de la misma persona. La persona va a poder decidir si quiere una entidad privada porque le tiene más confianza, va a poder elegir una entidad privada. Y si quiere la entidad pública porque le da más confianza, va a poder elegir la entidad pública. Otro de los grandes temores es precisamente lo que plantea usted. Estas entidades públicas, si van a ser capaces de absorber lo que significa este tipo de trabajo, ya sea en infraestructura, ya sea en cantidad de profesionales, porque es un aparataje bastante complejo. Así es, justamente. Concretamente, cómo va a funcionar, quién lo va a administrar, es algo que aún está en discusión, ¿cierto?, que es parte de la discusión que hay que tener, pero, insisto, acá lo importante de esta entidad, sobre todo, es que va a ser una entidad autónoma y sin fines de lucro. O sea, su único rol va a ser administrar las pensiones y no como es el rol de las AFP actualmente, que además el rol que tienen justamente es tener ganancias porque son un negocio, ¿ya? Y esta entidad no va a tener el negocio, no va a tener el lucro, simplemente su función va a ser administrar las pensiones, y esto es algo que nos parece que es positivo cuando estamos hablando de las pensiones de nuestras personas. Delegada, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, se refirió a este tema en términos bastante críticos. De otras cosas señaló que entre reformas tributarias, el nuevo anuncio, señalaba que todo esto se lo va a llevar gran parte de las empresas que proveen cerca del 90% del empleo a nivel país. Hablamos de las pequeñas empresas, de las pymes. ¿Comparte usted esa opinión en ese sentido? Bueno, yo creo que efectivamente hay una preocupación, ¿cierto?, del sector empresarial respecto de este 6%, que es el 6% adicional, que van a tener que poner las empresas. Ahora, varias cosas que decir respecto a eso. Lo primero es que esto es algo que va a ser gradual. O sea, va a aumentar 1% al año.
para justamente permitir a las empresas medianas, pequeñas, adecuarse a este cambio, ¿ya? Además, si es que la empresa no es capaz de poner este 1% durante los primeros años, ¿cierto?, de adecuación, el Estado va a hacerlo como préstamo, o sea, va a prestar este dinero a las empresas para que se puedan ir adecuando. Y esto también es un esfuerzo justamente del Estado para que esto funcione y justamente para entregarle pensiones de dignidad a las personas. Sabemos que con el sistema actual tenemos serios problemas en el nivel de pensiones que tienen las personas mayores en este momento, ¿cierto? Y esto es algo de lo que hay que hacerse cargo y hay que resolver, y este es un camino que estamos proponiendo nosotros justamente para entregar pensiones de dignidad a todas las personas. Otro problema es el de la rentabilidad, dado la coyuntura económica global, ni siquiera país. ¿Se asegura en ese sentido eso? Rentabilidades positivas hoy. Bueno, sin duda, la idea de tener un sistema, que es un sistema de administración, que esté separado de la inversión, justamente tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque el ente inversor solo tiene en su objetivo la rentabilidad de las pensiones, ¿ya? El único objetivo que tiene es la rentabilidad y por lo tanto va a poder concentrarse solo en eso, no en la administración, no en las comisiones como tienen ahora las AFP, justamente que nosotros sabemos que las AFP tienen rentabilidad, son un buen negocio. ¿Por qué? Porque las pensiones entregan rentabilidad. El problema es que esa rentabilidad no se está traspasando a los fondos de las personas, sino que se está traspasando a las AFP mismas, ¿ya? Y entonces ese es un cambio que necesitamos hacer. Las entidades inversoras van a tener que traspasar esa rentabilidad a las personas y van a tener que cobrar una comisión exclusivamente por hacer este trabajo sin quedarse de nuevo con mayores ganancias, o sea, sacando el lucro de la ecuación. Delegada, pasemos a otro tema que le parece macro zona sur. Hay bastante problemáticas, bastante complejidades en este tema. Y preocupación por parte de la gente que habita directamente en las zonas, por así decirlo, de conflicto, macrozona sur, provincia de Arauco, también en otro lado tenemos provincia de Biobío. Ha llamado bastante la atención que hemos tenido atentados en el último tiempo, ya van dos en poco más de 2 meses, Mulchen. Hablamos de entidades sobrepasadas absolutamente. ¿Qué pasa con las labores de inteligencia? ¿Cómo es que se entiende que no podemos reaccionar antes e intentar frenar estos ataques o hechos delictivos? Bueno, primero que todo decir que nosotros hemos demostrado con la presencia del estado de excepción una disminución real de los casos de violencia en la zona. Esto no es como para alegrarse, porque efectivamente si es que seguimos teniendo casos de violencia es algo extremadamente preocupante. Pero sí decir que el tener el estado de excepción nos ha permitido poder controlar más la cantidad de casos que tenemos, porque tenemos el despliegue de las Fuerzas Armadas en conjunto con Carabineros y la Policía de Investigaciones en la zona, y nos ha permitido llegar además con la inversión del Estado a esta zona. Pero digamos que los hechos siguen ocurriendo y son bastante violentos. Por eso allá voy. La inversión del Estado es importante, porque sabemos que tenemos al menos dos cosas que son dos cosas importantes. Lo primero es que se ha logrado instalar crimen organizado en nuestra zona. Y el crimen organizado son los que generan estos hechos violentos. Y por lo tanto lo que nosotros necesitamos es ser capaces de llegar y desbaratar estas bandas de crimen organizado. Bandas como la que hace alrededor de 3 semanas se desbarató respecto al robo de vehículos que estaba en Curanilahue, ¿cierto? Y bandas que se siguen desbaratando constantemente respecto de robo de madera, ¿cierto? Hemos tenido algunas aprehensiones. Sabemos que tenemos un problema, sabemos que ese problema no está solucionado, pero en la medida que podamos seguir entrando a desbaratar esas bandas de crimen organizado, vamos a avanzar en la solución del problema. Pero también sabemos que tenemos otro conflicto paralelo, que es el conflicto que tiene que ver justamente el conflicto intercultural que tenemos, y para ese también necesitamos ser capaces de poder entrar con la inversión del Estado, conversar con las comunidades y también llegar a un acuerdo de Estado, ¿ya? ¿Y se está conversando con las comunidades? Efectivamente, eso también es algo que está ocurriendo. Nosotros acá en la región del Biobío solamente hemos conversado con más de 200 comunidades. Tenemos además proyectos de inversión que son proyectos sentidos por las comunidades. Estamos recuperando la conectividad de las antenas, ¿cierto?, de comunicaciones, que es algo también que era muy sentido por la población de la zona. Llevamos
alrededor de 7, 8 antenas recuperadas, ¿cierto? En la zona que es la zona de Cañete, Contulmo, Tirúa. Pero en zonas como por ejemplo de Puerto Choque, San Ramón, ¿se ha ido a conversar ahí? ¿Existe diálogo, conexión con ellos? Bueno, yo lo digo, a través de el programa Plan Buen Vivir, ¿cierto? Tenemos gente que está constantemente... Pero en esta zona en específico que yo planteo. Insisto, sí, o sea, en toda la zona de Tirúa estamos hablando con alrededor de 50 organizaciones y 50 comunidades, ¿cierto? Que están alrededor de esa zona y que tenemos un trabajo permanente y constante con ellas. Ya, o sea, aquí hay un trabajo que es un trabajo que se está haciendo también en Contulmo, también en Cañete y también más hacia el norte, digamos, de ahí, como es Lebu, como es Arauco, como es Curanilahue, como es Los Álamos. Esto es algo que se está haciendo con seriedad. Insisto, no es un problema que esté solucionado en ningún caso y es un problema donde estamos poniendo absolutamente todas las capacidades que tenemos y aumentando las capacidades existentes todos los días para poder llegar a resolverlo. Es algo que no va a ser automático porque además es algo que viene acumulado desde hace muchísimos años y por lo tanto la solución no es una solución sencilla, pero es algo que estamos trabajando y estamos trabajando fuertemente en ello. ¿Son bandas que ya están identificadas? ¿Son bandas que ya tienen o se sabe si tienen ya conexión directa con quienes están actuando en la región de la Araucanía? Hay algunas bandas que sí, hay otras que están no. Identificadas. Por eso digo, este es un trabajo constante que se está haciendo con la Policía de Investigaciones, que tiene las investigaciones, con Carabineros, que también tiene algunas investigaciones y que hace los patrullajes constantes, y con las Fuerzas Armadas. Tenemos entonces a las inteligencias de esas tres ramas trabajando respecto de esto. Se han desarticulado bandas, hay otras que están en proceso de investigación. Y esas bandas ya están identificadas, repito. Estas bandas Insisto, que están en proceso es imposible decir que estén todas las bandas identificadas. No, pero me imagino que algunas de ellas sí. Sin duda, y por eso digo que es un trabajo que está en constante avance. Y los resultados, que son los resultados que estamos viendo, son justamente resultados de esos avances. O sea, la Policía de Investigaciones durante este año ha desbaratado 27 bandas de crimen organizado. Durante el año pasado completo, desbarató solo 10. Y esto tiene que ver justamente con el foco, que es el foco que se le ha estado poniendo a desbaratar bandas de crimen organizado, los recursos que además se les está poniendo a que tengan las capacidades de poder ir avanzando. O sea, nosotros llegamos y la Policía de Investigaciones no tenía ningún auto blindado, ahora tiene. Sí, para poder llegar y hacer este trabajo, que es el trabajo que se necesita. Bueno, lo mismo pasaba con Carabineros. De hecho, la ministra ayer lo mencionaba, que buena parte de los vehículos policiales a nivel país no estaban en condiciones para poder operar. Eso llama bastante la atención cuando el discurso es vamos a intentar frenar, intentamos hacerlo, pero quizás no tenemos la infraestructura para frenarlo. Y por eso que el gobierno va a comprar durante el próximo año 1000 autos de Carabineros, que es una cantidad que nunca antes se había comprado, en esa cantidad. ¿Ya? Y esto es justamente para que en el periodo de este gobierno podamos superar la deficiencia de vehículos que tiene Carabineros. Ya, insisto, este es un esfuerzo constante porque sabemos lo importante que es para la ciudadanía, para la tranquilidad de la ciudadanía, pero también para nuestro país. O sea, poder seguir avanzando en las reformas, que son las reformas que nos importan, como la reforma de pensiones, ¿cierto? Implica que la ciudadanía tenga un poco de tranquilidad y se sienta seguro. Y eso es parte del trabajo que tenemos que hacer. Entiendo, delegada, casi terminando. Se ha dicho en un último tiempo del famoso cambio de gabinete regional, que si viene, que no viene, que no va a ocurrir nada de derecho. Al margen de eso, ¿usted está conforme con el actual de sus seremis? Bueno, yo lo he dicho muchas veces, nosotros estamos en un proceso de constante evaluación, ustedes ya han visto que salieron algunos delegados regionales, ¿cierto? Sí. A propósito justamente de esta evaluación. Y lo que a nosotros nos compete es poder tener a la mejor gente en los mejores lugares para poder avanzar como gobierno. Y para eso hay cosas que siempre tenemos que mejorar. Yo no puedo decir que ni yo ni nadie, ¿cierto?, está haciendo una labor perfecta, porque eso implicaría que digo que no tengo nada que mejorar y que no hay nada que pueda hacer mejor. Y eso yo creo que nos hace daño. Entonces, decir que desde luego que hay cosas que podemos mejorar, desde luego que hay cosas que podemos hacer mejor. Y si es que en algún momento hay alguna persona que puede ocupar un lugar que es mejor que la que está actualmente, entonces se va a cambiar.
Y yo digo aquí como sin ningún empacho, y eso puedo ser yo o puede ser cualquiera de las otras personas que están. Pero usted siente en el la sentido que región. deberían haber cambios, no sé si quizás en seremías, pero en nuevas líneas de trabajo. O sea, esto yo lo he dicho Apuntando también. en otros puntos. Nosotros hemos hecho también un análisis a propósito, ¿cierto?, de estos últimos meses, de qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que hacer mejor. Y hemos hecho muchos cambios respecto de eso también. Y eso es lo que nos compete a nosotros, cómo podemos mejorar nuestro trabajo. Después, si es que hay que cambiar algo, bueno, eso es algo que también va a ser una conversación de evaluación dentro de la región, pero también de los distintos ministerios, ¿cierto?, de las entidades nacionales respecto de cómo están viendo el funcionamiento del gobierno. ¿Usted sigue en su cargo? Sí, sin duda. ¿Sí? ¿Tiene la confianza en ese sentido el presidente? ¿No ha habido ningún tipo de llamados de atención ni nada por el estilo? Bueno, tuvimos una reunión el viernes pasado, ¿cierto?, en La Moneda con todos los delegados donde estuvo el presidente y también conversamos respecto a esto. Aquí hay un llamado a fortalecer el trabajo de todas las delegaciones respecto a lo que se ha venido haciendo, concentrarse en las seguridades, ¿cierto?, la seguridad pública, pero también la seguridad económica y también la seguridad social de las personas. Y hay un llamado a trabajar más fuerte y trabajar mejor. Y eso es algo que yo encuentro que está muy, muy bien. En este afán de descentralizar, usted tiene una pauta bastante importante, una agenda en Arauco. ¿Nos puede contar en ese sentido? Y habla de un puente que se va a instalar. Así es, vamos a ir primero a Lebu a propósito de un CEFAM que tienen ahí con algunos problemas y luego vamos a ir a Curanilahue donde hay una construcción que es una construcción que era justamente de Claro Vicuña, de un puente que es un puente que además lleva mucho tiempo y que permite la conexión de Curanilahue de la parte de la ciudad con la otra. Nosotros ahí estamos justamente yendo el día de hoy para ver cuál es la solución, que es una solución mucho más inmediata que podemos entregar justamente a conversar con la alcaldesa y con el Ministerio de Vivienda respecto de la instalación de este puente que al final es una solución de corto plazo que podemos entregar en este momento. Bien, delegada, gracias por estar con nosotros en esta primera entrevista bajo este nuevo formato de TVU Noticias. Muchas gracias a ustedes por tenerme, Williams. Bien, y con la delegada nos vamos a una pausa, luego volvemos con más noticias. Quédese con TVU.